Orá, tu casa en Israel. Empezamos a estudiar la semana pasada Pirkei Avot, una Mishnah que nos dice todo lo que requerimos para poder tener Torah, para poder adquirir Torah. Dice Pirkei Avot que vamos a necesitar 48 elementos, tener ni más ni menos 48 para poder llegar a tener Torah. Es decir, que todos aquellos que pensamos que bueno, simplemente estudio, escucho un cassette, voy a una clase, incluso vengo a Majonorá, ya con eso ya, nos dice la Mishnah, pues no es tan simple. Ok, simplemente recordando lo que vimos la semana pasada, primero Betalmud nos dice la Mishnah, ante todo tenemos definitivamente que estudiar, ¿sí? Partiendo de la base, si quieres Torah, hay que sentarse a estudiar, e incluso si es necesario tener que irte del lugar donde estás porque no hay suficiente Torah en el lugar, pues por Torah uno puede exiliarse, uno puede ir hacia otro pueblo, otra ciudad, otro país. Segundo, Shmiat HaOzen, empezar a aprender a escuchar, la importancia de poner nuestro oído a escuchar y a entender lo que se nos está hablando. Nos cuesta mucho prestar atención, nos cuesta mucho escuchar, siempre queremos hablar. Y el otro día leía una frase del Rabbi de Breslev, que cuando nace un niño le enseñamos mucho a hablar, y recién después que ya aprendió a hablar, le enseñamos a callar, ¿sí? Como diciendo que bueno, quizás las cosas tienen que ser al revés, hay que enseñar primero a callarnos y después aprender a hablar, porque después de que aprendimos a hablar, ¡ay! ¿Quién nos para? ¿Sí? Y sabemos obviamente que el sector femenino de la humanidad pues tiene una gran prueba con el tema del habla. Dice la Gemara, Asara Kabim Shel Sijá y Arduba Olam, 10 medidas de plática cayeron sobre el mundo, Isha Natla Isha, 9 se la llevó la mujer y 1 el hombre. Y esto no es simplemente machismo ni haz ve shalom hablar mal de la mujer, sino simplemente una realidad. La mujer habla más y por lo tanto tiene que cuidarse más con este tema. Esta es una de las grandes pruebas que tiene el sector femenino de la humanidad. Entonces hay que aprender a poner el oído, aprender a escuchar, y decíamos que hay incluso tantas frases en la Gemara con respecto a la importancia del silencio, incluso en los Jajamim. Dice Siag Lashtika Jochma, aquel que realmente aprende a poner silencio, eso es una señal de sabiduría. Jajamim Zaharu Bedibrehem, sabios, tengan cuidado con lo que digan, a veces es mejor no hablar, ¿sí? Yafash Tikal Jajamim es antes dije mal, Siag la Jochmashtika, un cerco de la sabiduría es el silencio, lo dije al revés. Yafash Tikal Jajamim, es bonito el silencio de los Jajamim, ¿sí? Y uno dice, bueno, pues uno quiere escuchar a los Jajamim, pero también cuando uno está presente y escucha y se da cuenta que un Jajam guarda silencio, eso también es señal de sabiduría. Leímos hace muy poquito la parashá donde fallecen los 2 hijos de Aarón, ¿sí? Y ahí está escrito Vaidom Aarón, y Aarón se queda en silencio frente a ese decreto por el cual los 2 hijos mueren en el momento de la inauguración del Mishkan. Aarón no habla, no dice nada, ¿sí? De alguna manera está aceptando el decreto celestial y la reacción que tiene él es silencio. El silencio es señal de sabiduría. Hablar mucho, no. Hablar mucho, no. Cuando nosotros vemos a esas personas que hablan mucho y uno dice, uy, ¿cuánto sabe? No necesariamente es así. Si quizás porque no sabe tanto, habla mucho. Y entonces nos abruma con tantas palabras y uno queda, wow, qué manera de saber. Y posiblemente no sepa. Shalom. Boker Tov. Ok. El tercero, Arihat Tzfatayim. Arihat Tzfatayim, poner en orden nuestros labios. Arihat de Aruch, ¿sí? Shulchan Aruch, Tzfatayim, labios. Y nos dice nuestro Jajamim, hay que poner en orden los labios para poder estudiar. ¿Y a qué se refieren los Jajamim? A varios puntos. Y algo ya estuvimos platicando la semana pasada y hasta donde recuerdo no lo terminamos. Primero, dice nuestro Jajamim, antes de empezar a estudiar, revisa tus labios. El profeta Ishayahu es
elegido por Kadosh Baruj Hu y tiene revelación de Hashem para ir a hablar al pueblo de Israel, él dice una frase, negándose a ir, y él dice, yo no puedo ser profeta de Am Israel, ki anit me sfatayim, yo soy una persona impura de labios. Entonces, ¿cómo voy a ir a ser profeta y hablar y decir, esto dijo Hashem, cuando mis labios son impuros? Y luego dice, Ubetoch am tme sfatayim anochi yoshev, incluso estoy dentro de un pueblo que es impuro de labios, es decir, no soy el único, pero ¿cómo voy a ser profeta yo teniendo mis labios impuros? Eso es asumir en qué estado estás. Vas a estar haciendo una tefilá, vas a estar pronunciando palabras de Torah, vas a estar diciendo psukim. ¿Cómo están tus labios? ¿Para qué utilizas tus palabras? El don del habla. Entonces, antes de comenzar realmente a empezar a repetir y estudiar palabras de Torah, limpia tus labios. ¿Sí están conmigo? Sí. Limpia tus labios. En el caso de Ishayahu se cuenta que Kadosh Baruj Hu se los purifica. Y dice que estando ahí en la revelación, un malaj que estaba cerca del Mizbeach le trajo una brasa ardiente del Mizbeach y se la colocó en sus labios. Y de alguna manera le esteriliza los labios a Ishayahu. Obviamente no se quema físicamente, sino es una idea de limpiar. Nunca me pasa esto, ¿eh? ¿Qué Mizbeach? ¿Alguien sabe? Estoy en clase. Mizbeach. Estoy en clase. Entonces limpia tus labios. Segundo, dice nuestro Jajamín con respecto a esta frase, que está relacionada también con el tema de repasar, con el tema de repetir lo que aprendiste. Repasar. ¿Cómo nos cuesta repasar? ¿Sí? Normalmente decimos, ya lo aprendí, ya lo estudié. Nos dicen nuestros maestros, muchachos, niños, chiquitos, bonitos, no se olviden de repasar lo que ya estudiamos. Mañana en casa, sí, repasen. No nos gusta. Si no repasas, no aprendes. Si no repasas, te olvidas. Dentro del pueblo de Israel, dentro del estudio de Gemara y de Halajá, definitivamente es una parte esencial el estar repasando. Hay una Gemara que dice que no es lo mismo repasar 100 veces una lección que 101. Uno diría, ya después de 100 veces ya me la sé de memoria. Vuelven a repasar. No alcanza con repasar una vez ni dos veces, todo el tiempo. Y es por eso que dentro del pueblo de Israel van a ver cómo las personas andan por la calle. ¿Sí? Aquí los vemos constantemente y en zonas de gente ortodoxa que estudian los vemos. Personas que están todo el tiempo repasando, todo el tiempo estudiando. No paran un segundo. Más aún, vamos a ver personas que parecería que están hablando solas y no que están hablando a Latinoamérica a través del celular, sino que están repasando. ¿Sí? Entonces escuchamos una lección, vimos algo, a repasar. Se nos va la Torah rápido si no se repasa, en serio. Creo que todos nosotros más de una vez nos habrá pasado a estudiar un tema, lo entendimos, lo escuchamos. La semana siguiente llega el Rav. A ver, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Y qué hacemos? Abrimos el cuaderno. ¿Sí? En el cuaderno quedó el testimonio escrito de que hubo clase. Y aquí, y es cierto, después cuando miro el cuaderno digo, sí, ya me acordé. Pero no tendría que ser así. Tendría que ser al revés. Simplemente sí me acuerdo perfectamente de lo que habló y además lo tengo escrito. Pero el tema es que como no repaso, pues ahí se queda. Incluso va a pasar un año y cuando mire el cuaderno ni siquiera voy a entender lo que está escrito en el cuaderno. Porque cuando anoto, pues anoto como para recordar, ¿sí? Lo más importante. Dentro de un año, pues posiblemente ya no entienda exactamente qué está escrito. Por lo tanto, a repasar. ¿Sí? Hay una halajá de que si uno no estudia en más de 12 meses se considera como que no... Es una veirá, es una transgresión. ¿Pero es una halajá? No es una recomendación, no es halajá. La halajá es que uno tiene que tener horario para estudiar todo el tiempo. Eso establece la halajá. El hombre, ¿sí? Tiene que establecer su horario para estudiar. Es obligación de cada yehudí. No hay una halajá que dice, bueno, y si durante un año no estudiaste. No, eso es una consecuencia. La halajá es que hay que estudiar. Es que yo leí algo así, que era como hasta 12 meses se consideraba que
no sé exactamente cuál es la frase que leíste, pero el tema es que uno tiene que estudiar y dentro del tema del estudio, el tema del repaso es algo fundamental. Es decir, no alcanza con estudiar, no alcanza con decir ya fui, ya escuché, ya tomé la plática, ya anoté, sino que hay que repasar. ¿Hay un tiempo mínimo ¿De qué? para los hombres? ¿Tiempo mínimo? No. Ni tiempo máximo, no. Obviamente cada persona tiene que dar lo máximo de sí. E independientemente tiene que hacerlo con constancia, con un horario totalmente fijo. ¿Sí? Kvaitim, la Torah nos dice Pirkei Avot, ponte horarios, es decir, un tema de disciplina, no decir, bueno, también lo leímos, cuando tenga tiempo estudiaré, no sea que nunca tengas tiempo, así dice Hillel, nunca digas cuando tenga tiempo estudiaré, no sea que nunca tengas tiempo, y es real. ¿Sí? ¿Cuánta gente dice, ay, a mí me gustaría estudiar esto, me gustaría estudiar aquello? Bueno, estudia. Sí, se la pasa toda la vida diciendo, a mí me gustaría aprender a tocar el piano. Bueno, voy a aprender a estudiar el piano. ¿Qué te la pasas diciendo toda la vida? ¿Sí? Y así, obviamente, dentro del tema de Torah es fundamental. Hay que hacerlo de manera ordenada, repasando ordenadamente, trabajando como corresponde. Vamos al cuarto y al quinto. Bebinat Alev Ubesihlut Alev. Binat Alev nos está hablando del tema de entendimiento. Binah es entendimiento. Pon el corazón a comprender lo que estás estudiando. Mientras que Sihlut Alev está hablando de Sehel, de razón. ¿Sí? Utiliza el Sehel, utiliza el entendimiento, y fíjense que las dos las centra en el corazón. Tanto el entendimiento como el raciocinio lo pone en el corazón. Definitivamente ambas están relacionadas. Por un lado tenemos que estudiar. Y para poder estudiar tienes que empezar a utilizar el cerebro. Kadosh Baruj Hu nos dotó con algo maravilloso, increíble, único, que es nuestro cerebro. ¿Han visto alguna vez un cerebro? ¿Qué tal se ve? Asqueroso. Asqueroso. ¿Sí? Miren la expresión, asqueroso. Pues ese cerebro maravilloso que se ve asqueroso es una maravilla. Realmente cuando uno ve un pedazo de tejido, es un pedazo de carne, tejido, ¿sí? Una masa media extraña. Ay, Shema. Cuando uno ve físicamente un cerebro, puede llegar a darle asco al cerebro, definitivamente. Cuando uno ve un cerebro en un frasco ahí con formol, qué feo que se ve. Y sin embargo es el centro del raciocinio. Qué increíble ese cerebro, que supera en mucho a un disco duro de una computadora. ¿Cómo puede ser que yo tenga medio siglo de vida y me acuerde del caramelo que traía mi bobe cuando yo tenía 8 años de edad? Y me acuerdo que era de la marca Sushar y que tenía un papelito azul que lo envolvía y que me lo daba todos los días martes a la noche cuando venía a la casa de mis padres en la visita semanal. ¿Cómo puede ser que esa información esté ahí en mi cerebro? Y no se me olvida, ahí está. ¿En qué parte del cerebro no está? ¿Cómo la rescato? ¿Cómo la recupero? ¿Vieron cuando tenemos que abrir un archivo en la computadora? Hay que apretar varias consignas, ¿no? Abrir, buscar archivo, abrirlo, ¿sí? A veces hasta que lo encontramos, y como si yo lo tenía acá, lo tenía allá, en otra carpeta. Y de pronto en el cerebro, ¡pum!, llega la información de una manera instantánea. Y de pronto uno le pregunta a un científico, ¿me explicas cómo funciona? Pues muy simple, es la neurona y son conexiones eléctricas. ¿Ustedes lo entienden? Yo particularmente estoy muy alejado a nivel científico de poder entenderlo. Yo solamente veo un pedazo de carne y digo, ¿cómo puede ser que ahí esté toda la información? Qué terrible cuando una persona tiene que pasar una operación cerebral y de pronto le tienen que cortar una parte del cerebro porque tiene un tumor, tiene un cáncer, lo que sea. Qué cambio impresionante que vamos a tener con la persona después de la operación. Es otra persona. ¿Sí? Físicamente pues ya no es la misma, no puede caminar, no puede ver, no puede oír, no puede moverse, no puede tener un dominio sobre su cuerpo en algunas áreas,
en su manera de hablar cambia y posiblemente en su conocimiento. Y todo lo que ayer sabía de pronto ya no lo sabe. Y de pronto mira a alguien y dice, ¿y tú quién eres? Qué terrible cuando sucede algo así. Si Hashem nos dotó de un cerebro, el cerebro es para utilizarlo, el cerebro es para usarlo, no para que se llene de telaraña. Y entonces, dentro del pueblo de Israel, si hay algo que hemos hecho siempre, es estudiar. Y es increíble que una persona que no estudia, el cerebro se atrofia, como cualquier órgano, como cualquier músculo, ¿sí? Si uno no hace ningún tipo de deporte, ningún tipo de gimnasia, el día que lo haga, pues difícilmente pueda. Y si se va a esforzar, le va a doler horrible, ¿sí? Hasta que de a poco ese músculo empieza a tomar fuerza, ¿sí? El cerebro es igual. Si el cerebro no lo usas, se atrofia. Y de pronto vamos a ir a escuchar una clase y salir y decir, no entendí nada, ¿sí? No entiendo nada, no capto nada. ¿Por qué? Porque no lo usas. Cuando un muchacho estudia Gemara, hay personas que dicen, ay, toda la vida estudia Gemara. Pues la Gemara fue escrita hace 1500 años y te habla de cosas que sucedían en Babilonia y de situaciones que, ay, por favor, si dos personas van por la calle y se encuentran un talit y uno lo agarra de una punta y el otro lo agarra de la otra punta, ¿a quién le pertenece el talit? O la mitad es para cada uno. Y entonces están discutiendo durante semanas toda una sugía, todo un capítulo entero que habla sobre un talit que dos personas se encontraron, que juntos se agacharon, lo levantaron y de pronto cuando lo levantaron se dieron cuenta que los dos lo habían agarrado. Entonces, ¿a quién le pertenece? ¿Sí? Imagínense una situación así. Y entonces empieza toda una discusión de páginas. Y uno dice, bueno, pues espérate, ¿qué tiene que ver eso en el siglo XXI cuando estamos con todo? Una persona que estudia Gemara aprende a estudiar y aprende a analizar una situación. Aprende a ver que las cosas tienen 70 caras como la Torá o 1000 caras como la realidad. Que cuando vienen a traernos un problema y cuando la gente viene y dice, es que no hay otra opción, no hay otra opción, o hago así o ya no hay otra. Viene alguien que ha estudiado Gemara, Torá, y de pronto le dice, no, un momentito, ¿y qué pasa si en vez de hacer como tú dices, haces así, o haces así, o haces así, o haces así? Y empieza a abrir un abanico y uno dice, ¿de dónde lo sacó? De haber utilizado el cerebro y la lógica y de haber estado pensando. Viene la Gemara y nos dice de dos personas que se cayeron a un pozo lleno de lodo, ¿sí? Se cayeron dos personas, iban caminando por un lugar que había un pozo lleno de lodo, se cayeron. Uno salió limpio y el otro salió sucio. Pregunta a la Gemara, ¿quién se lava? ¿Quién se tiene que bañar? Uno salió limpio y el otro salió sucio. ¿Quién se baña? Respuesta. El sucio. Obvio. ¿Sí? El sucio se tiene que bañar. Entonces la Gemara dice, después de decir obviamente que es el sucio, pregunta, dos personas se cayeron a un pozo lleno de lodo, uno salió limpio, otro salió sucio, ¿quién se baña? Los dos. ¿Por qué los dos? Estaba sucio, pues sí, aunque no tenga suciedad, pues queda limpio. Pues los dos, los dos se cayeron en el lugar, el que está sucio obviamente se lava, el otro simplemente por pensar quizás que se cayó en un pozo de sucio, pues se baña igual, aunque quizás no lo necesitaría, y se terminan bañando los dos, uno porque lo necesita y el otro por las dudas, digamos algo así. Bueno, dice la Gemara, dos personas se cayeron en un pozo lleno de lodo, uno sale limpio, el otro sale sucio, ¿quién se baña? Va por tercera vez y dice lo mismo. Dijimos la primera el limpio, la segunda los dos. Tercera, Sucio. el limpio. ¿Por qué? Porque capaz el otro ve que la sucio se piensa que anda. Claro, el sucio ve al limpio y piensa que siguió limpio. Dice, mira, nos caímos ahí, salimos limpios. El limpio ve al sucio, lo ve sucio, se lava limpio. ¿Sí? Dos personas se cayeron al pozo de... Uno sale limpio, el otro, ¿quién se baña? Ninguno. También, otra vez. ¿Sí? El limpio vio al otro, pensó que estaba limpio, el otro se miró a sí mismo, vio que estaba limpio, ninguno de los dos se bañó. Y termina la Gemara diciendo, dos personas se caen en un pozo de agua, uno salió limpio y el otro... perdón, al pozo de lodo, uno salió limpio y el otro sucio.
Sí, o sea, ¿cómo va a suceder una situación así? Si los dos se cayeron en un pozo de lodo, ¿cómo puede ser que uno salió limpio y el otro salió sucio? Pero fíjense que el objetivo es, míralo por aquí, míralo por allá, dalo vuelta. Las situaciones no son tan simples, ¿sí? Viene un matrimonio con un problema matrimonial, nos queremos divorciar. ¿Por qué? Porque ya no hay otra. Ya no hay otra, ya está. Y va a ir un rab y va a decir, bueno, y si le damos por acá y le vamos por allá. Tuve un problema con un socio, ¿sí? Me hizo una estafa, necesito demandarlo, etcétera, lo que sea. Una persona que estudia Torah, este cerebro se activa y frente a cualquier situación sabe cómo actuar. Cuando nosotros el cerebro no lo tenemos utilizado, en serio que se atrofia. Y vamos a ver personas que se ahogan en un vaso de agua. Frente a cualquier situación no saben qué hacer. Hay veces personas que uno escucha lo que preguntan y uno dice, ¿cómo puede ser que pregunten algo así tan simple? Que no sepan cómo actuar frente a una situación que uno diría, bueno, es tan clara para aquel que usa el cerebro. Cuando uno utiliza el racionamiento, el raciocinio, realmente uno tiene luz propia y sabe afrontar situaciones. Y eso es algo que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos en el pueblo de Israel tantos premios Nobel? ¿Por qué? Simplemente porque somos geniales. Y además, ¿por qué? Porque usamos el cerebro desde hace miles de años. Porque en Am Israel el tema del estudio, y lo que estamos viendo, estudiar, repasar, ordenar, callarte la boca y estudiar, si bien en alguna época obviamente estaba restringido el tema de Torah, Gemara, etc., o casi restringido, porque sabemos que en la Gemara había grandes sabios que sabían de astronomía y tenemos un Rambam que sabía de medicina. Definitivamente no estábamos limitados solamente al estudio de Gemara, pero lo que era el estudio, cuando se dice Tim la Torah, establece horario para la Torah, estamos referidos al estudio de la Torah, la Gemara, estudiar Gemara. Esa habilidad la empezamos a aplicar a otras áreas. Y entonces de pronto utilizo toda esa genialidad que tengo en el estudio de la Gemara para estudiar física, para estudiar química, para estudiar economía, para estudiar medicina. Y entonces esa misma constancia, ese mismo aprender a estar sentado, ¿sí? Y saber que me tengo que sentar a estudiar, ¿sí? No es fácil. Creo que una de las cosas que llaman a veces mucho la atención cuando uno entra a una zona de personas ortodoxas es ver la cantidad de hombres que usan lentes, ¿sí? Y de edades chiquitos. ¿Pero por qué? Porque leen demasiado. Porque están leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Han visto nuestros textos. Y hay veces que las letritas, ¿sí?, son minúsculas, ¿sí? Y bueno, una persona que está leyendo y leyendo y leyendo, definitivamente se va a cansar más la vista que alguien que la vista la utiliza solamente para mirar qué linda que está la luna. Y no se dedica jamás a leer. ¿Verdad? Sí. Pero pasa que también las generaciones muy alejadas de la Torah y no sé si cuando está ahí, no importa, alejadas de la Torah, Seculares. asimiladas, también pasa que gente muy brillante. Claro, ¿por qué? ¿Cómo se explica A eso eso? voy. El 99.9 de aquellos Yehudim que ganaron premios Nobel no son gente de Torah. Entonces, ¿cómo se ¿Sí? explica eso? ¿Cómo se explica? En Am Israel el valor del estudio es fundamental. Y entonces aquel que dejó de estudiar dentro de Am Israel Torah se dedicó a estudiar otra cosa. ¿Por qué? Porque esa habilidad la tenemos de manera innata. En el pueblo de Israel, nuestra Neshama y nuestra, no solamente la Neshama, es un hábito en el pueblo de Israel donde el estudio es un valor per se. Hay que estudiar. Es decir, tú vas a ir de un Yehudí, y ojo, quizás ya en algunos Yehudim hoy quizás también ya está fallando, pero hasta hace muy poco, si no tenía una biblioteca llena de libros de Torah, tenía una biblioteca llena de libros de cultura universal. ¿Sí? Pero tenía una biblioteca. El Yehudí tiene biblioteca. El Yehudí, la biblioteca es un tesoro. Nuestros abuelos iban de una parte a la otra del mundo y llevaban sus libros. Para hacer aliyá traje 210 bultos, 210 cajas, ¿sí?, de las cuales 70 eran libros. ¿Sí?
El container, 70 de las 210 eran libros. ¿Sí? Ustedes saben que los libros además pesan. ¿Sí? Así que tanto en México como aquí, cuando estaban llevando las cosas del camión al puerto, del puerto para el camión, la gente me decía, ¿qué trae? ¿Sí? Me decía, es que pesa más que el mueble, ¿qué tienen estas cajas? Libros. ¿Sí? Incluso alguien en un momento me dice, Rab, venda los libros y compra acá todo nuevo. No, porque los libros son mis libros. Y sabemos que aunque pueda comprar uno nuevo, pues el libro aquel que lo abrí, que lo leí, que está abierto, ya lo conozco, ya lo marqué, ese es mi libro, es mi tesoro. Nuestros abuelos no podían viajar con containers, la gran mayoría, pero no se olvidaron de traerse su sidur, su mahzor. No se olvidaron, todos, en todas las cajas, en todas las casas, espero, está un sidur, un mahzor del abuelo, del bisabuelo, que lo trajo, ¿sí? El yehudí siempre tuvo esa constancia por el estudio. Los musulmanes son los que nos pusieron el nombre de Am HaSefer, el pueblo del libro, porque veían que teníamos un texto, obviamente se refieren al Sefer Torah. Nosotros nos reunimos en el Beit HaKnesset para leer un texto, la ceremonia, es decir, vamos en Shabbat, ¿sí? Y la parte central, ¿cuál es? Leer la Torah. Un bar mitzvah, ¿qué es lo más importante? Que el niño suba a la Torah a leer. ¿Sí? ¿Qué es ser bar mitzvah? Tener la obligación de cumplir la mitzvah. Ser bar mitzvah significa simplemente que el niño cumplió 13 años y un día, por lo tanto está comenzando su año 14, y a partir de ese día él tiene la obligación de cumplir con todas las mitzvot. ¿Cuáles son las mitzvot que tiene que cumplir? Todas. Obviamente, si hace una ceremonia de bar mitzvah o no hace una ceremonia de bar mitzvah, el niño es bar mitzvah. ¿Sí? Hay personas que dicen, ay, mi papá nunca hizo ceremonia de bar mitzvah, ¿la puede hacer a los 84 años? Sí, no, o sea, es totalmente intrascendente, ¿no? O sea, no tiene ninguna importancia. Simplemente, ese niño tiene 13 años un día, ya es bar mitzvah. Salvando la diferencia, el día hace, ¿hoy qué día es? 15. Hace 6 días atrás, 16, hace 6 días atrás, mi tercer hijo cumplió 18 años. ¿Sí? 18, cumplió. Y de pronto me doy cuenta que lo quitaron de Kupat Jolim. Claro, se lo cambian. Salió del núcleo familiar. Ya tienes 18 años y un día, pues ahora eres independiente, ahora tiene que sacar él lo suyo. Y entonces se quedó sin cobertura. Entonces, pero eso no es, bueno, si hicimos una ceremonia que cumplió 18 años, nada, es automático. Es automático, la computadora dijo, ¡ting! ¿Sí? El ciclo biológico dijo, ya está, cumpliste 13 años un día, eres bar mitzvah. De pronto, con el correr de los siglos, hubo un deseo de que los niños que tenían 13 años y un día y se habían convertido en bar mitzvah, hagan una ceremonia de tal manera que toda la comunidad sepa de que ese niño es bar mitzvah. ¿Para qué? ¿A qué le importa a la comunidad si es bar mitzvah o no? No, porque tienen que saber que tienen que empezar a pedir, tomarlo en cuenta. ¿Tomarlo en cuenta para qué? Por ejemplo, Ok, ese niño que tú has visto durante mucho tiempo en el Beit Knesset y al que le dabas caramelitos y que correteaba por entre los asientos y que le acariciabas la cabecita, bueno, para un adulto ese niño puede seguir siendo niño hasta los 20 años. En serio, uno no se da cuenta. Y de pronto la comunidad dice, la comunidad ahora tiene que saber oficialmente que ese niño ya cuenta para minyan, por ejemplo. Y así chiquitito como lo ves y todavía no le cambió la voz y todavía no se estiró, ¿sí? Cuando a veces uno ve niños de bar mitzvah, que bemet son niños, ¿sí? Vemos otros que de pronto, uno dice, parece Hatán, pero la gran mayoría, y hoy en día más, se ven muy niños. Y uno dice, bar mitzvah lo vemos agarrando el Sefer Torah, el pobrecito no puede agarrarlo, ¿no? Y lo tenemos que ayudar. Ese niño ya cuenta para minyan. Entonces si hay 9 adultos y ese niño, en realidad ese niño no es niño, ya es otro adulto, ya son 10 adultos, pues ya es minyan. Entonces, para anunciarlo, vamos a hacer una ceremonia. Esto comenzó alrededor del siglo 7, 8. ¿Sí? No se crean que en la época de la Gemara había ceremonia de bar mitzvah. No lo había. Hay quien dice que recién en el siglo X empieza la ceremonia de bar mitzvah. ¿Y en qué consistía la ceremonia de bar mitzvah?
Pues exactamente en lo mismo que consiste hoy. ¿Qué hace un niño el día del bar mitzvah? Y antes de eso, se pone los tefilín. ¿Por qué se pone el tefilín? Puesto oficialmente. Porque tiene 13 años y un día. Y tiene que cumplir la mitzvah de ponerse tefilín. Y es posible, hay personas que, por ejemplo, el día del bar mitzvah es el 8 de Sivan. ¿Sí? O vamos a ir a otro. El 8 de Av. Pero resulta que es julio y son vacaciones. Entonces decide la familia hacer la ceremonia hasta agosto, septiembre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no la gente no va a estar y están de vacaciones. Entonces le posterga la ceremonia 2 meses. ¿Sí? ¿Qué día se tiene que poner tefilín? El día de su bar mitzvah. El día de su bar mitzvah, no de la ceremonia. El día que es bar mitzvah, tiene que ponerse. ¿Qué sucede si ese día es martes y no sale Sefer Torah? Se tiene que poner el tefilín, no hay chiste. ¿Sí? Tienes que a partir de ese día ponerte tefilín porque tienes que cumplir el mitzvot. El miércoles te volverás a poner tefilín. El jueves te volverás a poner tefilín. Y si te llaman a la Torah, subes. Una ceremonia de bar mitzvah es simplemente lo que un yehudí hace todo el tiempo. Perdón, yo todos los días me pongo tefilín y de vez en cuando me llaman a la Torah. Una ceremonia de bar mitzvah. Y de pronto hasta digo un bar Torah. Y quizás hasta dono un kiddush. ¿Y entonces qué hice? ¿Una fiesta de bar mitzvah? No. ¿Sí se dan cuenta? La ceremonia de bar mitzvah no es nada. Bemet que no es nada extraño. El niño no hace nada que no hace un adulto del pueblo de Israel. Simplemente empieza a actuar como adulto del pueblo de Israel. Tiene 13 años y un día, actúa. ¿Por qué estoy hablando de este tema? ¿Quién se acuerda? Bueno, sí, ya me acordé. En la ceremonia de bar mitzvah, si hay algo que a todos nos interesa, es ver al niño subiendo la lectura de la Torah. Como que para todos es la parte central. Un Shabbat es subir a la Torah, es la lectura de la Torah. Me dedico entre otras cosas a organizar paseos aquí por Yerushalayim con familias que llegan de la Golá y también ayudo mucho en Bnei Mitzvah, de familias que vienen aquí y hacen Bar Mitzvah. Entonces tenía una familia que me habían confirmado para el jueves tal van a hacer el Bar Mitzvah y lo teníamos bien. Y de pronto recibo un mail hace 2 días y me dicen: Rab, ¿habría un problema si lo pasamos del jueves al viernes? Y yo me quedé diciendo: el viernes no sale el Sefer Torah. Digo, pero se puede igual hacer, o sea, de alguna manera. Pero de pronto digo, a ver, voy al Luach y vi que era Rosh Chodesh. Entonces, bueno, había Sefer Torah también y la familia lo había visto y por eso querían cambiarlo de jueves a viernes. Pero así en mi cabeza, de jueves a viernes, dije, jueves hay Sefer Torah, viernes no hay Sefer Torah. ¿Sí? Solamente si es Yom Tov o Rosh Chodesh va a haber Sefer Torah. Pero obviamente, si uno se pone a pensar, una ceremonia de Bar Mitzvah se podría realmente hacer hasta sin Sefer Torah. Simplemente este es el día que cumpliste, martes, haces tu tefilá, te pones los tefilín, te tiramos caramelito de lo lindo que cantaste, ¿sí? Y dijiste un Bar Torah y hacemos una segunda. Sin embargo, para nosotros el hecho de que haya un sefer y una lectura es fundamental. El hecho de que estemos dándole tanto cabod a un libro, a un texto, nos convierte en el ojo de los musulmanes en Am Sefer. Un pueblo que está dispuesto a dar su vida por un libro. Creo que si hay algo que nos ha siempre dolido, pero hasta la Neshama, es cuando vemos de pronto a un enemigo nuestro rompiendo un Sefer Torah, profanando un Sefer Torah. He contado en algunas oportunidades que en uno de mis viajes que hice de la Marcha de la Vida, estando caminando en una oportunidad con un grupo de chavos, de muchachos, caminando por las calles de Cracovia, hay casas de antigüedades y de pronto paramos en la vitrina en la calle y de pronto vemos un Sefer Torah puesto ahí en la vitrina de la casa de antigüedades y me lo muestran los muchachos. Me dicen: Rab, mire eso. Entonces veo el Sefer Torah y claro, es un Sefer Torah de la época anterior a la guerra, es un Sefer Torah robado, es un Sefer Torah que incluso se veía en mal estado, lo tenían abierto, expuesto. El dolor que yo sentí de ver que ese Sefer Torah está en manos de un polaco, goy, y que lo tiene en una casa de antigüedades para la venta, ¿sí? Como si fuera cualquier cosa de antigüedades, ¿no? Una palangana, una estatua, ¿sí? un candil, de pronto tiene un Sefer Torah. Bueno, fue un dolor enorme.
Me dicen los muchachos, ¿por qué no entramos? Entrémoslo. Entremos. Y por ahí lo compramos, me dicen. Bueno, entonces entramos. Y le pregunto al señor, ¿cuánto cuesta? Me dice $8,000. $8,000. Y entonces los muchachos, increíble, era un grupo de 300 chavos, no los estábamos llevando. Claro, los que estaban conmigo no estaban en ese momento los 300, éramos 3 o 4. Me dicen, $8,000. Si fueran 9,000, serían 9,000 dividido 300, serían $30 por cada uno. ¿Sí? Así hicieron la cuenta. $30 por cada uno. Rav, lo compramos. Dice, ¿quién no va a dar $30 para recuperar un Sefer Torah? Sí, así rápido. ¿Y quién no tiene $30? De los chavos que están viajando a la marcha de la vida y ya pagaron $4,000, $5,000 de puro viaje. Seguro que tienen $30. ¿Sí? No se compran una camisa, se compran un Sefer Torah y lo donamos entre todos. Entonces de pronto le pregunto al Señor, le pongo una pregunta así, ¿es el único que tiene? Me dice, no, mire, ahí hay otro. Y ahí, y así me empieza a mostrar con el dedo, los empiezo a ver, me muestra 6. Y me dice, ¿pero usted cuántos quiere? Le digo, ¿por qué cuántos tiene? Me dice, mira, allá abajo en la bodega debo tener por lo menos unos 20 más, pero puedo conseguirle más. En ese momento le dije, chavos, está fuera de nuestro alcance. No vamos a poder rescatar todos los Sefer Torah. Si quieren pueden comprar alguno, pero ya no vamos a poder. Sí, de alguna manera pensábamos que era un objeto extraño, ¿sí? Un Sefer Torah. No. Si uno se pone a pensar, cuántas comunidades, cuántos pueblos fueron arrasados en la época de la Shoah, cuántos Batei Knesset, y cuántos Sifrei Torah hay en cada Batei Knesset, ¿sí? Entonces definitivamente eran miles y miles. El Estado de Israel está haciendo la labor de rescatar. Los Sifrei Torah están trayendo, e incluso los están trayendo, aquellos que se pueden reparar se reparan, los que no se van a la Gnizá, pero los están rescatando. Y hay todo un programa donde familias de la Golá ayudan para rescatar los Sifrei Torah de toda Europa nazi, ¿no? de toda aquella época. Pero el tema es el dolor que siente un Yehudí cuando ve un Sefer Torah que está ahí, ¿sí? Que está en manos de quien no tiene que estar. ¿Cómo nos gusta en Simchat Torah bailar con el Sefer Torah? ¿Cómo la mujer sufre y se enoja de que el Sefer Torah no puedo tocarlo, que está lejos, que no llego, ¿sí? Y de pronto lo expresan. Y hay mujeres que definitivamente van a buscar la manera de hacer conservadorismo, reformismo, recontra-reformismo y lo que sea, con tal de poder abrazar un Sefer Torah y leer el Sefer Torah y ponerse talit y kipá y sumo. Pero cuando uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque el Sefer Torah nos atrae. Y es un Sefer. El pueblo de Israel gira todo alrededor de un libro. Y eso, y es terminando lo que hablábamos antes de los premios Nobel y todo eso, el libro ocupa un lugar central dentro del pueblo de Israel. Y cuando alguien decide dejar este libro, no lo deja por nada, busca otro libro. Porque el Yehudí está acostumbrado al libro. Por supuesto que nuestro Sefer es Sefer Torah. Tan es así que cuando subimos a la Torah decimos suba al Sefer. Y nadie dice, ¿a qué Sefer? ¿Al Quijote? No hay duda. ¿Cuál es el Sefer? La Torah. Nadie duda. Ese es el Sefer. Pero si alguien lo abandona, pues busca otro Sefer. Y cuando hace un ratito decía, creo que hoy ya no. Hay Yehudim que se han alejado ya tanto, y quizás después de 1 o 2 generaciones, que incluso ya han empezado a dejar el Sefer. Cualquier tipo de libros. Ya tenemos Yehudim ignorantes, no solo de judaísmo, sino ignorantes. Hay Yehudim que han dejado el cerebro. ¿En serio? Tuve una oportunidad en una comunidad, un matrimonio que nos invitó a su casa, a mi esposa y a mí. Y llegamos a la casa y estaban esperándonos en la puerta. Y cuando llegamos, entonces el señor me agarra a mí, la señora agarra a mi esposa, y entramos a un lobby y nos separaron así, uno para un lado y el otro para el otro. Y entonces, bueno, mi señora no sé a dónde se habrá ido, y a mí me llevó el señor a una habitación, yo creo que el doble de esta o más, donde todas las paredes, pero era una cosa increíble, todas las paredes eran botellas. 10.000 botellas. Era una bodega, pero no les puedo explicar lo que era ese lugar. Era un bar, pero yo no creo que ni en un bar
haya tantas botellas como ahí. Yo en mi vida vi una cosa así, en mi vida. Y entonces el Señor me acerca a la barra, que era enorme, y me dice, ¿qué quiere tomar? Yo estaba realmente me hizo muy mal ver eso. Porque además él específicamente me estaba esperando en la puerta para llevarme a ver el tesoro de él. Y para mí eso no era un tesoro, para mí eso era un desastre, ¿no? Sí, que el centro de su vida sea la botella, para mí era terrible. Y entonces me dice, ¿qué quiere tomar? Entonces le digo, si le pido una coca fría me mata, ¿verdad? Digo, no quiero nada, gracias. Y es muy triste cuando uno ve un yehudí que su tesoro, en vez de ser los libreros, y en vez de ser su biblioteca, sea su botelleteca. ¿Sí? Y existen esos. La gran mayoría no. Y por eso, entonces regresando, tenemos tantos eruditos en Torah que son increíbles, e incluso tantos premios Nobel. Personas que han utilizado ese genio del pueblo de Israel, que lo hemos trabajado, que lo hemos desarrollado. Cuando nosotros tenemos niños chiquitos, todo el tiempo les estamos enseñando a pensar. ¿Sí? El yehudí hace eso, habla con los niños y le preguntamos cosas y le desarrollamos la mente. ¿Sí? Tenemos ejercicios todo el tiempo para preguntarle. Viene el Seder de Pesach a preguntar, a hablar, a discutir. ¿Sí? Una mesa de un yehudí se discute. Cuando está escrito donde hay 2 yehudim hay 3 opiniones, obvio que es así. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Y si cae al pozo, porque es así. Sí, si cae al pozo con lodo, es así, el yehudí todo el tiempo discute. Y ya terminaste de tomar una opinión, a ver, un momentito, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Aquí, va a haber elecciones. Todos ya vimos que había elecciones. ¿Sí? ¿Qué pasó acá hace 10 días? ¿Vieron lo que pasó? Nos íbamos a elecciones, nos acostamos sabiendo que había elecciones, nos levantamos con un gobierno de unidad nacional. ¿Sí escucharon lo que pasó? No. Ah, ¿no? ¿Dónde viven? Se había decidido que nos habían informado que el gobierno de Netanyahu iba a adelantar elecciones, porque bueno, en ese momento ya su coalición que tenía, ¿saben lo que es la coalición? ¿Cómo está formada? Su coalición posiblemente se viniera abajo, entonces para no esperar que se venga abajo, entonces él mejor decía, ya adelantemos las elecciones, y él pensaba que definitivamente en las elecciones siguientes iba a obtener su partido más bancas, y por lo tanto iba a poder armar una mejor coalición que la que tenía hasta el momento. Esa es la idea de él. Y de pronto dijimos, bueno, sí pensábamos. Y de pronto se une durante la noche, a las 2 de la mañana, con el partido que era el partido de oposición. Claro, con el partido de Kadima, ex-Tzipi, ¿sí? Pero que incluso, lo más interesante, cuando fueron las elecciones, el partido que obtuvo más bancas fue Kadima, fue el partido de Tzipi. Obtuvo una banca más que el Likud. ¿Sí? O sea, no me acuerdo si fueron 31 y 30 o 32 y 31. Tenían una más. Y entonces, por prioridad, el partido de Kadima, el partido de Tzipi, era el que le correspondía armar una coalición. Coalición significa me uno con otros partidos más pequeños y debo tener por lo menos 61 para ser mayoría en la Knesset, que son 120. Si no, no puedo gobernar. ¿Sí? Si no, cada vez que tengo que establecer una ley o discutir algo, me quedo frenado. Entonces siempre es así. El partido que más bancas obtuvo se une con otros más chiquitos para obtener por lo menos 61, 62, 70, las que sea, pero más de 60. Más de 60. Hasta ahora, en 64 años de Medinat Israel, ningún partido obtuvo 61 bancas. Siempre hizo falta que el partido se una. Y entonces Tzipi no lo logró. No logró juntar 61. Y entonces hubo quienes, pero llegó a 50 y tantos, no llegó a 61. Y entonces se le dio a Bibi Netanyahu la posibilidad de él tratar de hacer coalición, y él lo logró, y por lo tanto él se convirtió en Rosh Menshallah, y su partido fue el partido gobernante, mientras que Kadima se convirtió en el partido de la oposición. Desde el primer momento, Bibi, que me encantan mis gobernantes, Bibi y Tzipi, parece un conjunto musical. ¿Sí? Bueno, eso es parte de nuestra cultura, ¿sí? Porque Bibi es Binyamin y Tzipi es Tzipora. Entonces, es parte de la cultura israelí. Es
parte de la cultura israelí, cosas que tenemos que pensar. Sí, no es Eh. de izquierda, ¿no? Es de izquierda. ¿Quién? No, es el... bueno, Zipi. sí. De centro. Centro izquierda. Más Este, izquierda que centro. entonces resulta que de pronto, ¿qué sucedió? Bueno, por un lado, Zipi renunció, bueno, hubo elecciones internas y perdió. Gana Mufaz y se convierte en el Rosh de Kadima. Se queda en la oposición. Mufasa Y, se gana. Mufaz declara de que en su vida se va a unir con un gobierno de unidad nacional con Bibi. Y dice cosas sobre Bibi terribles durante 10 días, terribles, ¿sí? Nos vamos a dormir y nos levantamos con que tenemos un gobierno de unidad nacional, donde él tiene Bibi ahora casi 100 Habrei Knesset. Bueno, pero a ver, Buenas noches. ¿y cómo se le ocurrió una cosa así? ¿De dónde se le ocurrió una cosa así? A nivel internacional y a nivel de la política, o sea, hay muchos que dicen que es una jugada muy chueca y que lo que hicieron estuvo muy mal. Sin embargo, dicen que a nivel política su jugada fue magistral, ¿sí? Y entonces, porque además así puso en aprieto a los otros partidos que estaban esperando elecciones, etcétera, etcétera, y dicen magistral. Bueno, ¿cómo se le ocurre una magistralidad de ese tipo? Simplemente porque estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿y si hacemos esto? ¿Y si no? ¿Y hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? E incluso hacer lo que parece imposible. Vamos a evaluarlo, vamos a pensar, quizás salga algo. El Yehudí tiene esa habilidad constantemente de darle vuelta. Hay personas no judías que van con Rabanim a pedir consejos. ¿Por qué? Claro. Porque saben, hay curas que van a preguntar consejos a Yehudí y a Rabanim. Porque el Yehudí tiene un cerebro que no tiene el otro. En realidad, los dos tenemos el mismo cerebro, solo que nosotros lo desarrollamos. ¿En serio? Al mismo tiempo, vamos a decir, ¿cuántos deportistas judíos conocen? ¿Cuántas medallas olímpicas hemos ganado? Muy poca en comparación. Prácticamente nada, ¿sí? De pronto surge un Mark Spitzer, que no era de Israel, sino que era americano. Ok. ¿Por qué? Porque no se No puede juegas en el deporte. Porque en el deporte no nos hemos dedicado. Entonces tampoco voy a decir que somos un genio en todas las áreas, no es cierto. El deporte no, ¿por qué? Porque siempre le íbamos más al culto, al espíritu, que al culto al cuerpo. Y por lo tanto para nosotros estar jugando partidos de fútbol, jugar al tenis y al ping pong, no era nuestra ambición en la vida, nunca lo fue. No es que estamos reñidos, sino simplemente, perdón, yo a eso no me dedico. A lo sumo me cuido de que mi cuerpo esté sano, que esté bien, me tengo que alimentar bien, tengo que descansar, me tengo que bañar, me tengo que lavar, ¿sí? Tengo normas higiénicas, todo eso, pero estar dedicado a desarrollar este músculo, ¿sí? O este de aquí atrás, y para eso te tienes que comprar este equipo para poder hacerle, ¿sí? Y de pronto lo vas a poder lucir en tu psicoculturismo y mostrar. No, nunca lo hicimos, nunca estuvo entre nosotros. De pronto surge un Yehudí que lo hizo, ¿sí? Pero no es algo en lo que destaquemos. En esto sí destacamos. Y el mundo lo sabe. ¿Pero por qué? Porque lo hemos usado. ¿A qué fui con todo esto? Estamos hace media hora dándole vuelta a esto. ¿Quieres Torah? Tienes que dedicarte a que este cerebro no descanse, no duerma. Tienes que trabajarlo. A veces te vas a encontrar frente a un tema que no lo entiendes. Dije que hay dos puntos, el entendimiento y el raciocinio. A veces tenemos temas que no entendemos y lo leemos y no entiendo nada. Les puedo asegurar que en los temas de Gemara a veces uno llega a un aprieto, a un momento, dice, de tirar la toalla. ¿Conocen el concepto de tirar la toalla? ¿Sí? Mi primo ya se volvió loco. ¿Eh? Se está volviendo loco, ya no puede entrar. No. No, O sea, que seguro se rinde porque no lo entiende. no me rindo, no puedo más. ¿Y qué hace? Sigue. Hay que seguir. Yo he estudiado matemáticas, como todos ustedes. En general tenía buenas calificaciones. Aprobaba los exámenes y bien. Les puedo asegurar que la mitad de los temas no los entendí en mi vida. No los entiendo, ¿sí? O sea, hay temas, en definitiva, que yo no sé qué significaba la cuenta que hacía. Llegaba a la cuenta, la hacía, ¿sí? Porque yo sabía que había que hacer x al cuadrado más menos b, x doble, raíz cuadrada de, ¿sí? Me la sabía toda la fórmula.
Pero ¿qué era lo que estaba haciendo en definitiva? ¿Y qué era el resultado al que yo llegaba? Y era perfecto, ¿sí? El resultado era 87.212. No sabía lo que era. ¿Qué es una diferencial? ¿Qué significa para mí una diferencial? Nada. Pero la sabía hacer perfecto. Por supuesto que hay algunos que lo entienden. Sí, yo creo que ¿Sí? es el problema de la educación, también, el problema de cada uno, o sea... Sí. Pero ¿cuántos estudian matemática y son excelentes alumnos de matemática, pero no han entendido nada? No han entendido nada. ¿Se acuerdan cuando empezamos a sumar? Que viene la maestra y nos dice, tengo un plumón y tengo otro plumón y los pongo. ¿Cuántos tengo? 2. Y entiendo, ¿sí? Cuando somos chiquitos nos enseñan muy concreto. Cuando vamos creciendo, de pronto matemática se va haciendo abstracto, y no todos pueden seguir el concepto de la abstracción. Y entonces de pronto empezamos a estudiar seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Cuántos lo entienden? Pero, ¿cuánto es el seno? 87.4 y puchito. ¿Pero qué es el seno? El coseno. No todos lo saben. Yo creo que la gran mayoría no lo sabe, ¿sí? Realmente. Entonces, ¿por qué digo esto? Estudiamos y no entendemos. Puedo llegar a tener mención honorífica, promedio 10. En serio, lo puedo lograr. Terminar con 10, promedio 10, todo 10. ¿Pero entendiste? No. Es horrible. Es el problema personal. Acá tengo ángulos. ¿Sabes calcular el ángulo ahí? Ya estudiaste matemáticas, ya lo debes saber. Bueno, ahí tienes un ángulo, ahí en la esquina. ¿Cuántos lo saben hacer? No, pero yo sé el ángulo si lo pongo en el pizarrón, si lo pongo en la hoja, ¿sí? A ver, míralo ahí, es agudo, obtuso, ¿cómo era el otro? Recto. A ver, busca. ¿Sabes calcular? ¿Cómo pones un transportador ahí para ver? Y de pronto nos vamos a la realidad y lo que aprendiste no lo sabes usar. A veces uno estudia matemáticas, es genial, y va al supermercado y tiene que hacer una cuenta y no le sale. Y le dicen, hay una promoción, está el 8% de descuento más el 22% de descuento. Ya no sabe. Bueno, ¿no quieras mención honorífica? ¿Qué te pasó? Y no entiende. Que la gente que estudia matemáticas no trabaja por números. Eso es un buen ejemplo. Es increíble. Entonces, en Torah no puede ser así. Si realmente estás estudiando, tienes que entender. Si no entendiste, no puedes avanzar. Dedícate a entender. Cuando uno empieza a entender, se le abren los ojos, se abre el mundo. Pero si no entiendes, no puedes avanzar. Cuando uno estudia la Salahot de Shabbat, y uno de pronto le dice, no, es que no se puede calentar así. Ah, bueno. Hay personas que saben así. ¿Puedo calentar líquido en Shabbat? No. ¿Por qué? No se puede. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale que no se puede? No funciona así. Porque el día de mañana te vas a equivocar. Y una persona se equivoca porque no entendió. ¿Sí? A veces porque no prestó atención. Pero muchas veces uno comete errores en Shabbat porque en definitiva no entendió la halajá. Entonces la aprendió, la anotó, quizá la estudió de memoria, la aprendió porque la vio en la casa de la mamá o en la casa de la rabanit, pero no la entendió. Y entonces termina haciendo las cosas sin entendimiento. Y entonces de pronto alguien le va a preguntar a esa persona, ¿sí? Ay, ¿sabes qué? Ya empecé a cuidar Shabbat. ¿Se puede? No. ¿Y por qué no? Ah, no sé, pero no se puede. Y entonces, con el pueblo de Israel no podemos contestar, no sé. Tengo que saber. Y lo que más está prohibido es, no solamente no sé, sino que te invento. Que esa es una de las grandes características que tiene el ser humano, ¿sí? Cuando no sé, invento una respuesta. ¿Por qué? Porque me da pena decir no sé. Les conté la historia no sé si les conté a ustedes, bueno, o no a todas ustedes. Ya sabemos lo que me pasa en este grupo de que tenemos las veteranas, las no tan veteranas, las nuevitas, que siga creciendo este grupo. Veteranas. ¿Cuándo jubilan? No, en serio, ya le tienen que empezar a pagar, ¿no? En una oportunidad había un muchacho un yehudí que me preguntó, me dice, tengo un amigo en la universidad que tiene que hacer un trabajo de comunicación, en la carrera de comunicaciones,
tiene que entregar su tesis. Y para su tesis él quiere hacer un video filmado sobre religiones comparadas. Entonces quiere entrevistar a un rabino, a un cura y a un imán, ¿sí? A un líder musulmán, y filmarlos, hacerle todo tipo de preguntas, y él después lo va a editar y lo va a presentar como su examen final, como su tesis. Entonces me pregunta el muchacho Yehudi, Rab, ¿usted se anima? Que yo sí, con mucho gusto, que venga. Bueno, vino el muchacho, vino así con un tripié, con todo, pero todavía con los equipos más grandes y más complicados, bien de cinematografía. Vino a mi oficina en aquel entonces, hizo 3 horas estuvimos hablando. Un muchacho brillante, inteligente, ¿sí? No de la comunidad, pero obviamente sabiduría tenía y muy interesado, y me hizo preguntas de todo, de las fiestas, de las costumbres, de esto, de lo otro. Bueno, gracias Rabino, empieza a juntar todo, ¿sí? Desarma todo, me dice la verdad que aprendí muchísimo, le agradezco mucho, bla, bla, bla. Y de pronto me dice, me olvidé de preguntarle algo. Y le digo, ¿qué? No, pero tengo que volver a poner todo el equipo porque es algo muy importante y quiero que quede acá el testimonio. Entonces le dije, sí, no hay problema, está bien, te espero. Entonces el muchacho empieza a armar todo. Me dice, es que sabe lo que le quiero preguntar, y todavía no tenía grabado. Le quiero hablar sobre la postura del judaísmo con respecto a la homosexualidad. ¿Sí? Quiero que quede grabado el tema del qué opina el judaísmo sobre la homosexualidad. Y entonces me dice, pero si quiere lo del cuchillito no me lo diga. Entonces le digo, ¿qué cuchillito? Me dice, no, lo del cuchillito ya lo sé, porque ya me lo dijo mi amigo, el de la universidad, el Yehudi. El Yehudi ya me lo dijo, lo del cuchillito. Entonces le digo, a ver, ¿me puedes explicar qué es lo que te dijo? Entonces me dijo, no, él ya me explicó que la postura en general de la Torah es que la homosexualidad es considerada una abominación, ¿sí? Una toivá, ¿sí? Que es algo que no debe existir y que la práctica está totalmente prohibida, etc. Pero entonces que hay una costumbre que los judíos, hombres, llevan siempre consigo un cuchillito. Y que si de pronto en algún lugar ven a un homosexual, tienen la autorización ética, moral de Torah de agarrar el cuchillito y darle una puñalada. ¿Quién dijo eso? Yo lo escuché y digo, ¿quién te dijo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un yehudí le diga una tontería de ese tipo? ¿Saben por qué? Porque cuando un yehudí no sabe, le da mucha pena decir que no sabe. Y entonces inventa cosas hasta de las más ridículas, pero que parezcan reales. Y no saben. Yo le tuve que explicar 500 veces que no era cierto lo que él me estaba diciendo. Que ¿cómo? Le digo, la Torah dice una cosa así, por supuesto, pero definitivamente no existe ningún tribunal que pueda poner hoy una pena de muerte o herir a una persona, que no tenemos autorización de ningún tipo, y que eso queda bidei shamay, queda ante los ojos de Hashem. Hashem va a saber realmente qué hacer con esa persona que transgredió y hizo una cosa así. Yo les puedo asegurar que el muchacho se fue dudando de mí, sí, no del amigo. Claro. Se fue dudando de mí. ¿Por qué? Porque el otro lo convenció más, fue tan convincente, ¿sí? Y entonces, ojo, cuando nos hacen una pregunta y no sabemos, es de sabios decir no sé. Es de sabios decir no sé. Nos preguntan, y creo que a muchachos de la comunidad le pasan muchas veces, que de pronto salen del ámbito comunitario, entran a un ámbito universitario, por primera vez en algunos casos están con gente que no es de la comunidad, y esa gente hace todo tipo de preguntas y no están preparados para contestar, no saben qué decir. Preguntas sobre cristianismo, donde el cristiano les va a preguntar cosas de cristianismo, pero en el sentido de decir, bueno, ¿qué opina el judaísmo sobre esto? ¿O qué opina el judaísmo sobre este personaje? Y el yehudí no sabe qué decir e inventa. ¿Por qué? Porque no sabe qué contestar. Eso es algo que no puede un yehudí hacer. Un yehudí tiene que preguntar. Cuando nosotros en el Seder de Pesach todo el tiempo instamos a nuestros hijos a preguntar, y no son los únicos que preguntan, y la Haggadah de Pesach está llena de preguntas, es para motivarnos a todos constantemente a preguntar.
preguntar y buscar respuestas. Y cuando encuentras la respuesta, le preguntas a la respuesta qué significa la respuesta. Si todo el tiempo estamos indagando, más, y vamos viendo cómo realmente siempre hay más. Siempre uno puede llegar a más profundidad. Entonces, Haz Shalom, que no uses esto. Haz Shalom, que este don increíble que Hashem nos dio, el tema del cerebro, que es increíble, que es un órgano increíble, que no lo utilices. Utilízalo, desarróllalo, aplícalo, transmítelo, desarróllalo en tus hijos. ¿Sí? Es parte de Jinuj Banim. De pronto nos va a tocar hijos que son flojos. Ay, ya estuve. Bueno, claro que el ejemplo es básico. Niños chiquitos, vean a niños de un año, cuando van caminando con un librito en la mano. ¿Sí? O cuando van con una pistolita en la mano. Y sí, o cuando, claro, los niños imitan a los padres. Hay niños que se van a dormir con libros. ¿Sí? Claro, un libro para niños, ¿sí? De colores, con dibujos, lo que sea, va creciendo y va cambiando. Hay niños que han visto a sus padres siempre en el ámbito literario, siempre con libros, y son niños que van a seguir con libros y van a ser sus tesoros, definitivamente. Niños que han visto a sus padres con botellas se van a ir a dormir con una botella. ¿Sí? En serio, y claro que van a dormir así. Y claro que van a dormir así. Entonces, el ejemplo que le demos a nuestros hijos es fundamental. Si un hijo que no ve a su padre yendo a la tefila, es difícil que vaya a la tefila. Un hijo que no ve a su padre poniéndose el tefilín, es difícil que se ponga tefilín. Aunque uno le diga, es que es importante. O sea, no me mires a mí, pero tú tienes que saber que tú tienes la obligación. ¿Cuántos padres el día del Bar Mitzvah dicen, bueno, a partir de ahora te tienes que poner tefilín? Pero el padre nunca lo hace. Por eso se ponen el día y después ya no usan. Tú sabes que hace unos años atrás me cuenta una persona que estuvo aquí en Israel que vino a comprar este tefilín para su hijo, a quien le hacía la ceremonia en México. Me dice, ¿sabe lo que me preguntó el vendedor? Le digo, ¿qué? Me preguntó, ¿quiere tefilín de los buenos o desechables? A mí. Y entonces le dijo, ¿cómo desechable? Dice, sí, tenemos tefilín, que son muy económicos, son kosher, porque son de piel, tiene pergamino y todo, pero son tefilín que si uno se los va a poner todos los días, se van a romper, se echan a perder. ¿Sí? Se echan a perder, o sea, está hecho de un material muy así, para mí. Y entonces salen $100, $150, en vez de 500, 600, 700. Si ese producto existe, es porque hay demanda. Si no, no existiría. Alguien va a comprar tefilín y pregunta, ¿cuánto cuesta? $700. Ni loco. Que las familias no tienen para pagar eso. Consiguen. Hay hasta imagen de tefilín. Hay formas, ¿sí? Pero definitivamente una persona, primero que es un objeto que lo va a utilizar toda la vida. Toda la vida, es una inversión para toda la vida. Es como comprar un inmueble. ¿Sí? Entonces de pronto, bueno, ¿vas a comprar un inmueble desechable? ¿Sí? Bueno, mira, te vas a comprar este departamento, te aviso, dentro de 3 meses se viene abajo. ¿Sí? No, porque yo necesito vivir ahí, uno sabe, y cuesta, o sea, si realmente quieres que te dure, cuesta. Entonces, hay manera de no hay persona, no hay yehudí que se va a quedar sin un par de tefilín. Siempre va a conseguir a alguien que, bueno, no tienes, nosotros te ayudamos, entre nosotros te lo compramos, el abuelo, el bisabuelo, la comunidad, alguien te lo va a comprar. Pero si existe el concepto de un tefilín desechable, señala que hay personas que no van a invertir en eso. Y no van a invertir porque lo consideran un gasto innecesario. Entonces, hay quien inventó unos tefilín desechables. Terrible, terrible. Entonces, bueno, aquel que no se pone tefilín, difícilmente el hijo se ponga tefilín. Aquel hijo que no ve a su padre haciendo tzedakah, no aprende a hacer tzedakah. Aquel hijo que no ve que la madre invita gente a su casa, ¿sí? Para hacer achnasat orjim, bueno, va a crecer y cuando ella sea una mujer casada tampoco va a querer invitar a su casa. Si uno aprende de los padres, si queremos que nuestros hijos amen la lectura, el estudio, nos tienen que ver estudiando nosotros también. Y no diciendo, hay que flojar. ¿Sí? Porque somos así, sí. Fui una vez a una casa en donde hicieron simún con un niño chiquitito.
chico. Yo no lo había visto antes. Ajá. Sí, yo pregunté, ¿y pueden hacer con él? Entonces la mamá me dijo, si el niño sabe, si uno le pregunta al niño quién es Hashem, o sea, quién maneja el mundo y responde. Si es un niño que tiene conocimientos en determinadas comunidades, lo aceptan, en otras no. ¿Qué quiere decir de las comunidades? Comunidades sefaradim lo aceptan. Ashkenazim no. Pero la mamá le preguntó al niñito, Y era una maravilla. le preguntó y le dijo, no sé, Sí. David, le dijo, ¿quién es el que maneja el mundo? ¿Quién creó el mundo? Y él dice, Hashem. Pero no dice, chico. Ahora, obviamente, no alcanza con que diga Hashem. ¿Sí? O sea, la idea es que realmente podamos tener constancia de que entiende lo que está diciendo. Porque los niños repiten. Sí, los niños repiten muchas cosas, ¿no? Y de pronto, hasta a veces le preguntamos a los niños cosas para que digan una palabra y todos reírnos. ¿Sí? Y entonces el niño dice palabras que de pronto, bueno, ¿y cómo se dice esto? Dice, ja, 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 y todos lo rimos. El niño ni sabe lo que dijo, pero le encanta decirlo porque todos se ríen cuando él lo dice. Entonces también puede suceder que uno le pregunte eso y el niño automáticamente diga, Hashem. ¿Pero entendió lo que está diciendo? Difícilmente entiende. Normalmente cuando se habla de un niño, no se habla de un niño pequeñito, sino que se habla quizás de un niño de 11, 12 años, ¿no? Sí, o sea, un niño que ya realmente entienda, que vaya a una yeshiva, que esté estudiando, o sea, que esté dentro de un marco realmente ortodoxo y que entienda de lo que se está haciendo. ¿Sí? Para que realmente vas a hacer Zimun, bueno, entiendes lo que es Zimun, entiendes lo que es Birkat Hamazon, entiendes lo que es una brajá, entiendes quién contesta, entiende. Es lo mismo cuando de pronto, Bezrat Hashem, pronto cada uno de ustedes van a estar para una jupá y va a haber una ketubá y entonces van a tener que decidir quiénes son los eidim, quiénes son los testigos de la ketubá, quiénes son los testigos de la jupá, y a veces lo primero que ahí sucede es, ay, a mí me gustaría que sea a mí me gustaría que el testigo sea mi tía, me gustaría que sea, y entonces uno primero tiene que empezar a estudiar la salahot, y la halajá lo primero que va a decir que un familiar no puede ser, que el familiar queda prohibido, no puede ser testigo. ¿Por qué? Porque un testigo es alguien que va a testimoniar que todo esté bien, que todo esté kosher, que todo esté correcto, ¿sí? Estás casando bárbaro, ¿no? ¿Dónde andas? ¿En qué país? El testigo tiene que ser alguien que dé testimonio de que todo esté perfecto y que esa persona se puede casar con la otra sin ningún impedimento. Alguien que quiere a esa persona, ¿sí? Soy la mamá, el tío, el abuelo, lo que más quiero es que se case. Por lo tanto, soy capaz de mentir o callar algo, ¿sí? por lo cual esa persona podría llegar a no casarse, entonces me lo callo. Por lo tanto, un familiar no puede ser nunca testigo. Eso significa que el que no es familiar podría ser testigo. Pero ese no familiar, además de todo, tiene que conocer de qué va a ser testigo. ¿Qué es lo que va a testiguar? Para eso tiene que conocer la salahot, tiene que conocer lo que es una ketubá, tiene que saber cuáles son las obligaciones del novio, en qué consiste una jupá. No es alguien que de pronto, hey, a ver, ven tú, ¿sí? Te necesitamos, ¿sí? Tú no eres familiar, sí, tú me sirves. Fíjense, en el mundo hay veces cosas bien extrañas. Se los voy a decir de ahí de México, de donde estuve casi como patria postiza. Tengo mi primer hijo mexicano. Y entonces hay que ir a anotarlo en el registro civil. Entonces llegamos, mamá, papá y un pedacito de carne que llora. Y bueno, ¿qué nombre le van a poner? Tal y tal, su documento, su pasaporte, esto, y le van haciendo el acta de nacimiento. Necesitamos 2 testigos. ¿Tiene 2 testigos? No. No importa. Señora, por favor, ¿cómo se llama? Para seguir también lo mismo para casarse, lo mismo. Entonces, pero espera a dónde voy a ir. Entonces de pronto, en el acta de nacimiento de este señor que se llama Isaac Abramov, no sé, un nombre bien, de pronto firma de testigo Lupita Gutiérrez y Juan, que después cuando uno crece y mira el acta de nacimiento dice, ¿quién es? No, porque obviamente no. ¿Quién es este testigo? Ahora, ¿qué testimonió esa gente? Testimonia que nos conoce. Testimonia que ese bebé es el hijo legítimo de esa pareja.
Es decir, está dando un testimonio de algo que no tiene la menor idea. Es un testimonio falso. Es un testimonio que no tiene sustento. Y después ese niño crece. Y tiene que sacar su pasaporte. Tiene que sacar su cartilla del ejército. Tiene que sacar su acta matrimonial. Tiene que sacar su licencia. Tiene que sacar cualquier documento. ¿Saben lo que le piden? Acta de nacimiento. Porque toda la verdad absoluta parte del acta de nacimiento. ¿Sí se dan cuenta? El primer documento que yo tengo está mal. Ese documento no es legal. Y sin embargo se le da legalidad en un país a un testimonio falso. Es una locura. Es una locura. Cuando nosotros tenemos Eidim en una jupá, bueno, hay leyes muy claras de lo que es un neder, ¿sí? Tiene que saber lo que está haciendo. O sea, realmente no es... A mí me encanta también, también me encanta en México, cuando hay una boda civil, de pronto, ¿saben quién son testigos? Todos. Empiezan a llamar 80 testigos. Sí, y los que no somos testigos estamos así esperando, ahora terminar de firmar. ¿Por qué? Porque está la idea de darle honor a todos y que todos firmen. Bueno, está bien, después pasa una hojita, quieres un recuerdo de la firma de todo, después mira la firma ni sabes quién firmó. ¿Sí? Nada, una cosa locura. Testigos. Testigos. O sea, no desvaloricen la figura de un testigo. Es alguien que sabe. Otra vez, hay que estudiar. ¿Vas a querer el día de mañana ser testigo de una jupá? Bueno, ponte a estudiar lo que es una jupá. Ponte a estudiar lo que vas a hacer. ¿Sí? Vas a mirar el anillo. ¿Sí? Vas a ser testigo. Vas a escuchar la ketubá. Vas a firmar una ketubá tú como testigo. ¿Sabes lo que estás firmando? ¿Sí? Está escrita en arameo. ¿Qué entiendes? La verdad, no entiendes nada. ¿Cómo estás firmando? ¿Firmarías un cheque si no entiendes? ¿Firmarías un contrato si no entiendes? Hay gente que sí, ¿sí? Bueno, ¿cómo estás firmando una cosa así? Encima yo doy testimonio. ¿Testimonio de qué? Ni siquiera sabes qué estás testimoniando. El testigo está testimoniando, entre otras cosas, que el hatán está lúcido. Y quizás ni lo sabe. ¿Sí? Que no está tomado. ¿Sí? Que nadie lo está obligando a casarse. Y él no sabe. Bueno, firme. Más alto. No es así. Hay que saber. Pues en el pueblo de Israel, estos dos conceptos son básicos, fundamentales. Estudiar, sejer y entender. No diga, bueno, ¿entendieron? Sí. No aprendan de memoria si no entendieron. Si hay una halajá de Shabbat, no la hagan porque la están haciendo por rutina. Entiéndanla. Es más difícil, ¿eh? Es mucho más fácil cumplir, simplemente hay que hacer que entender las cosas. Hay que entender. Y cuando se entiende, uno no se equivoca. Cuando uno no entiende, cuando se equivoca. No me refiero a que sin querer pasé y prendí la luz, no. Pero cuando de pronto uno entiende la lógica, no va a estar preguntando, ¿se puede exprimir del líquido al sólido? Si tiene claro cuál es el concepto, o separar, borer, tengo una sandía, ¿cómo como la sandía? Ay, por la duda no la como. Como lo para ahí. Bueno, hay que entender. Se van a acostar. Y si no entiendes, A estudiar. tienes que dejar de hacer una mitzvah porque no entiendes. No, hay que estudiar. Bueno, No, si no lo entiendes, pero sabes lo que hay que hacer, pues obviamente lo haces. Pero cuando lo estás haciendo sin entendimiento, sería bueno que en algún momento determinado decidas ponerte a estudiar para poder entender y decir, ahora ya sé por qué 20 años estuve haciendo esto. Y sí, sería lo ideal. El día de mañana se lo vas a tener que explicar a tu hijo. Y cuando de pronto el hijo te pregunte, ¿y por qué se hace así? Y tú le digas, porque sí, porque así es, porque así está escrito, posiblemente no le guste esa respuesta. Y posiblemente diga, porque sí, pues yo no la voy a hacer. Porque se me hace una locura, se me hace absurdo. Cuando uno entiende, encuentra la lógica de todas las cosas. ¿Sí? Encuentra realmente la lógica de todo esto. Es un celular nuevo, viejo este. Al mío le pasó, se me cayó, se me suicidó mi celular en agua. Y no revivió. Entonces me prestaron un celular y no me gusta esa musiquita de tin tin tin. Bueno, niña, nos vemos mañana, gracias. Resumen de la clase, a ver si se ponen a estudiar ya, ¿eh? Y aquellas que andan por otro planeta,
Mejor nos casamos con un... Uy, tan fuerte. Para que te haga otro. No, hombre. Pero quita, te pasaba Pero el ya deja chiste. hablar. Todo quedó registrado. Dice Pirkei Avot, hay un ojo que te ve. No, y no solo de la cara. Mahon Ora, tu casa en Israel.